voy a arrancar con una pregunta en la última sesión en relación con los tres, digamos, con los tres librerías, framework, o como lo quieran llamar, relacionadas con el manejo de Deep Learning. Entonces, la comparativa entre TensorFlow, Keras y PyTorch. ¿Sí? Acá hay un resumen general de diferentes como criterios de comparación. El primero es el nivel de API, es decir, la programación a qué nivel toca hacerla, ¿cierto? O qué permite más bien. Entonces TensorFlow, que es la base de Keras, pues se permite manejar a bajo, medio y alto nivel. Alto nivel básicamente es usando Keras, ¿sí? Y pues Keras depende digamos, de su base. Keras no nació con TensorFlow, él nació con otros frameworks de base, pero hoy el estándar de uso de Keras es con TensorFlow. Entonces, pues obviamente allí se programa más a alto nivel. PyTorch, pues digamos que es una contraparte un poco de TensorFlow, pero que llega al tema del desarrollo de Deep Learning. Entonces, por eso su nivel de API es bajo medio, es muy flexible, normalmente está más orientado a investigación y el tema es que no tiene como tanto énfasis en APIs de alto nivel, nativas. Entonces toca esperar a que algún vendedor o alguna persona interesada o grupo interesado pues cree cosas, cosa que no pasa con TensorFlow, porque en TensorFlow sí hay muchísimas cosas ya desarrolladas. Con respecto al tema de velocidad de ejecución, digamos el que pierde más allí es Keras, porque pues obviamente está montado sobre TensorFlow. Entonces si lo van a comparar con TensorFlow, TensorFlow es mucho más rápido y Keras pues va a demorar un tiempito haciendo como la traducción para bajar a TensorFlow y que TensorFlow haga la tarea. Entonces es un poco, pero pues se dice que con el tiempo cada vez es menos esa diferencia, o sea, la traducción, como en casi todos los lenguajes de programación que hoy son, digamos, interpretados, ese proceso de interpretación se ha hecho bastante eficiente, pero en general digamos, el más rápido termina siendo, en este caso TensorFlow, aunque PyTorch tiene un comportamiento bastante similar cuando se utiliza sobre GPU. En TensorFlow hay una cosa que se llama el álgebra lineal acelerada, y eso se supone que hace un poco más rápido el proceso o la velocidad de procesamiento en TensorFlow, y PyTorch sí como que no tiene esa opción. Tiene algunas otras cositas en las últimas versiones que pueden hacerlo acercarse. O sea, en últimas, si hay que hacer un ranking en este aspecto, pues el más rápido es TensorFlow, le sigue de cerca PyTorch y de último quedaría Keras. Con respecto a la arquitectura de la librería, TensorFlow ha tenido como dos historias. Hay una en donde, digamos, la versión 1.0 o 1.x de TensorFlow, en donde los grafos que se arman para procesar los tensores eran estáticos y ahora que ya son dinámicos. Entonces su ejecución en últimas hoy es mucho más fluida, mucho más digamos fácil inclusive también de depurar, pero pues tampoco es que sea mucha. Esta arquitectura, esta librería es bastante amplia y incluye módulos para mandar a producción, o sea, sacar a producción o hacer el despliegue, y ese despliegue puede ir en móviles y en diferentes plataformas. Keras depende de sobre quién está montado, y en este caso está montado sobre TensorFlow, entonces pues lo que haga TensorFlow. En el pasado, por ejemplo, una digamos, de las bases de Keras era Theano, pero eso ya es historia. Y PyTorch, que en este aspecto tiene una computación mucho más dinámica, o sea, es más como si fuera interpretado total, y eso le ayuda mucho a que la depuración sea bastante flexible, ¿sí? Bueno, con respecto a la complejidad de aprender, el más fácil es Keras, ¿sí? O sea, de plano es el más fácil. Les seguiría un poco el tema de PyTorch, pero PyTorch, digamos que tiene un problema. El problema es que es como para una comunidad específica de investigación más que todo.
mientras que en el otro lado está TensorFlow, que a pesar de que es mucho más complejo de aprender, esa curva de aprendizaje es más lenta, pues llama más la atención porque tiene mucha más posibilidad de hacer cosas con Keras a alto nivel y después pues uno irse bajando en la medida que lo requiere. De todas formas, PyTorch por debajo está muy de la filosofía de Python y pues eso le ayuda también a atraer adeptos, ¿sí? En ese sentido, pues obviamente el ganador es Keras por su facilidad de aprender y pues el resto de esos otros dos, pues para mí lo pone un poco más en el lado de TensorFlow en segunda opción porque está montado o tiene la posibilidad de montar a Keras. Con respecto al tema de datos a usar, pues realmente yo creo que en general todos son pues bastante flexibles, ¿sí? De una u otra forma todos permiten hacer lo mismo que Keras porque está montado sobre TensorFlow y pueden manejar imágenes, texto, audio, video, lo que sea, pero por el otro lado pues de una u otra forma también se puede hacer un poco lo mismo, ¿cierto? En realidad ahí yo no podría decir que alguien sea como un ganador, como que los tres están empatados. En cuanto a capacidad de depuración, sí, en general el mejor para depurar es PyTorch. ¿Sí? Ya, digamos, el consenso hoy es que hay mucha mayor facilidad para establecer puntos de detención y hacer todo el proceso de depuración. Mientras que en general en TensorFlow hubo un tiempo mientras la versión 1.x era muy complicado y ahora pues es menos difícil, pero todavía es menos fácil que en PyTorch. Keras pues depende de TensorFlow. En cuanto a la facilidad de desarrollo, pues Keras no solamente es más fácil de aprender, sino que en general es el más fácil en cuanto a desarrollo, porque pues tú puedes rápidamente hacer prototipos, inclusive tratar de hacer, llevar a producción, pero obviamente todo porque está también montado sobre TensorFlow, pero si ya voy a hacer las cosas directamente sobre TensorFlow sin utilizar Keras, pues allí en TensorFlow la cosa es un poquitico más complicada, ¿sí? Fíjense que ahí dice que buena con Keras, sin ella, chango, ya es un poquitico más engorroso. Y en PyTorch, pues la cosa está ahí entre media y alta, o sea, está bien, pero pues no es tan bueno como Keras. Y finalmente con el tema de despliegue, en el despliegue pues Keras lo que haga TensorFlow, y TensorFlow tiene un despliegue que bueno, tiene varias opciones para el tema de despliegue, integración con muchas cosas, pero creería yo que ahí sí también tiene muy buena importancia el hecho de que Keras esté montado sobre ella, pero sea más fácil y demás, porque pues ayuda como que a todo el camino, o sea, no se siente como que sí es fácil de aprender, es fácil de desarrollar, pero es un dolor de cabeza para producción, ¿no? Porque pues igual tienes por debajo lo que hace TensorFlow. En cuanto a la parte de despliegue, PyTorch sí tiene algunas limitaciones, entonces también allí queda como de último. Entonces en ese sentido, pues en resumen, TensorFlow es mucho mejor para el tema de producción y despliegue, Keras es mucho mejor para hacer prototipado y por facilidad de uso, y pues obviamente heredando la producción y despliegue que le da TensorFlow, y finalmente PyTorch es más como para investigación y con eso sí marcada diferencia en el tema de la depuración. Para la clase, pues de plano Keras. Bueno, entonces esta segunda parte es sobre el tema de perceptrón multicapa, ¿sí? Primero vamos a ver como el perceptrón multicapa, después vamos a mirar el algoritmo de propagación hacia atrás y el gradiente descendente, ¿cierto? Un poquitico más en detalle para entender mejor cómo es que opera eso. Sobre todo porque muchos algoritmos lo utilizan, por lo menos el backpropagation, el gradiente descendente le hacen variaciones, ¿sí? La parte de cómo voy a hacer el ajuste de los pesos, entonces eso lo vamos a ver con el tiempo. Primero que todo, con respecto al perceptrón multicapa, recordemos cuál es su inicio. Su inicio básicamente es que existía un perceptrón que funcionaba muy bien para resolver problemas del tipo separables linealmente, como por ejemplo ¿cierto? En donde tengo todas las clases, todos los puntos de la clase verde arriba
y el punto de la clase roja abajo, y pues yo podía encontrar un plano, hiperplano, línea de separación en este caso, que me decía de aquí para arriba son verdes, de aquí para abajo son rojos. Pero veíamos también que cuando usábamos un perceptrón solito y teníamos un problema como este, ya el tema no se podía resolver, ¿cierto? Básicamente no había una forma de encontrar una línea de separación y nos tocaba aquí tomar como dos líneas o dos hiperplanos que encontraran la solución, y por eso se motivó el tema de la aparición de capas ocultas. Entonces eso motivó un poco el tema de por qué usar más capas, pero adicionalmente más o menos en 1989 al 91 un par de autores hablaron o plantearon el teorema de aproximación universal. Bueno, lo plantearon y lo probaron porque ya es un teorema, ¿cierto? La definición de este teorema lo que dice es que en general cualquier función se puede representar con una red neuronal que tenga una capa oculta y el número que quiera el número que se requieran de neuronas en esa capa oculta, ¿cierto? Por compleja que sea la función, tú puedes representarlo solo con eso. Ahora está bien, con el paso del tiempo, pues la gente pensaba, bueno, entonces yo voy a resolver un problema y ese problema lo voy a resolver metiendo montones y montones de neuronas en la capa oculta. Y no, lo que explica el teorema es que existe la forma de hacerlo, pero no dice que es la forma más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces con el tiempo el teorema se sigue aplicando en el sentido de que las redes neuronales con esta filosofía pues dan la posibilidad de resolver cualquier problema, pero pues no pensando en que hacer uso de una sola capa con muchísimas o entre comillas infinito número de neuronas es la mejor alternativa, ¿cierto? Con el tiempo, por allá en 2016, otros autores estuvieron hablando de que tal vez lo que nos estaba dedicando en pensar en una sola capa con muchas neuronas no era la mejor alternativa, sino que la mejor alternativa era pensar en profundidad, es decir, incluir más capas, ¿cierto? Y que la cantidad de neuronas dentro de cada capa fuera un tema mucho más limitado, ¿cierto? Entonces eso fue un poco lo que se planteó. Entonces básicamente se empezó a marcar una tendencia a que la profundidad era mejor alternativa que tener menos capas y tener mucha cantidad de neuronas. Básicamente se mostró empíricamente que había muchas ventajas en manejar más profundidad, más capas, que hacerlo conforme originalmente se había planteado. Este teorema de aproximación universal no habla de cómo entrenarlo, dice que matemáticamente se puede mostrar que se puede hacer esa aproximación hacia cualquier solución, hacia cualquier función que se quiera aproximar, pero no dice cómo hacerlo. Adicionalmente, también se encontró que hacerlo así, tal cual, sin utilizar profundidad, se puede lograr que, digamos, los datos que se utilizan para el entrenamiento se ajusten, pero no se logra generalización y no se habla nada de generalización. Cuando hablamos de generalización quiere decir que él ajusta los datos de entrenamiento, pero pues en los datos de prueba le puede ir muy mal, o sea, no generaliza, sino que tal vez lo que logra es aprenderse la función y con la función de los datos de entrada, pero no generaliza, sino que su función no aplica para los nuevos datos no vistos. Entonces, lo que está relacionado con, digamos, el área de investigación teórica y práctica de lo que se llama el UAT o el teorema de aproximación universal, se ha centrado más en cómo mejorar las tasas de convergencia, cómo mejorar la eficiencia de la representación, es decir, utilizar profundidad, pero utilizar también neuronas y variar esos valores para encontrar una arquitectura que sea la más pequeña posible, que resuelva el problema en entrenamiento y en validación con unos buenos resultados de acuerdo a la métrica que se esté utilizando. Y pues obviamente logrando con eso una capacidad de generalización apropiada. ¿De acuerdo? Si hay preguntas me las hacen inmediatamente.
Con respecto a la arquitectura, digamos que cuando uno está definiendo una red neuronal MLP, pues es muy sencillo definir la entrada y la salida, ¿cierto? Porque la entrada me la da a mí el problema. Si tengo datos tabulares y tengo en esos datos tabulares 4 atributos, pues serán 4 neuronas, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma es fácil. Lo mismo la salida. Si la salida es una regresión, tal vez es sencillo porque es una sola neurona de salida. Si es un problema de clasificación binaria, pues también termina siendo un problema sencillo porque termina siendo una sola neurona de salida. Y si ya es un problema de clasificación con múltiples valores, entonces pues ya tendré que, si son múltiples valores 4, pues tendré 4 neuronas de salida, ¿de acuerdo? Entonces, entrada-salida no tiene como mucho rollo, no son difíciles de definir, mientras que las capas ocultas sí ya terminan siendo un proceso, digamos, de afinamiento que se tiene que desarrollar. Inclusive, ustedes habrán ya de pronto visto paquetes en los cuales uno ni siquiera dice eso, sino que el paquete internamente trata de definir con una heurística cuál es como la mejor arquitectura que él puede definir, que el paquete puede encontrar. Bueno, entonces lo importante de esto es que en una arquitectura MLP normalmente cada nodo de cada capa está conectado con todos los nodos de las capas de la capa siguiente, por eso se llama full connected, ¿cierto? Entonces estos de la entrada están conectados con todos los de la siguiente capa, estos de aquí están conectados todos con los de la siguiente capa y así sucesivamente. Esa también es una característica. Y lo que uno normalmente quiere lograr con el proceso de entrenamiento es definir los pesos y los sesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada neurona, además de tener las entradas, tiene su sesgo, así como el perceptrón multicapa. ¿Se acuerda que tenían un B allá específico y los W? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se busca con el EX. Ahora, con respecto al perceptrón multicapa, también se utilizan obviamente las funciones de activación. ¿Recuerdan las funciones de activación que habíamos visto para el perceptrón? Decíamos, la primera que apareció fue la escalón, ¿cierto? Fue como la de arrancar y en general hoy ya casi no se utiliza. También hablamos de la lineal, ¿cierto? Es decir, lo que entra pasa derechito, que sirve mucho para problemas de regresión. También hablamos de la tangente hiperbólica de la sigmoide. Esas dos, digamos, tenían la ventaja de que son derivables, inclusive la sigmoide tiene desventajas frente a la tangente hiperbólica porque la tangente hiperbólica tiene el rango de -1 a 1. Entonces, hace que las activaciones estén positivas y negativas, mientras que la sigmoide no, deja todo como hacia el lado positivo y eso, digamos, en el proceso de entrenamiento no es lo mejor. Y finalmente también hablamos de la ReLU, ¿cierto? O la ReLU. Entonces, esa unidad lineal rectificada que básicamente nos decía, recuerdan que era de 0 para adelante, era una lineal X, y de 0 negativo, 0. O sea, de para abajo todos los negativos los cancela en 0, ¿cierto? Y que en general funciona bastante bien, pero en su momento también mencionábamos que tenía un problema muy importante, y era el problema del apagado de neuronas o la muerte de neuronas. Esa muerte de neuronas, ¿por qué es? Digamos que yo soy, dentro de las diferentes capas de la red MLP, yo soy una neurona, me llega una entrada, yo la proceso, el resultado de esa entrada me da negativo, entonces al pasar por ReLU, 0. Es decir, como si no hubiera existido esa neurona. Cortó el camino de flujo de información para las siguientes capas. Si no solamente me pasa a mí, sino le pasa a varias neuronas de la red, pues esa muerte de neuronas, de varias neuronas dentro de la red, pues puede afectar el problema de aprendizaje. Entonces eso es un problema de ReLU. Y en ese sentido apareció, por ejemplo, digamos esta que se llama la ReLU con fugas o Liquid ReLU, que básicamente tiene esta fórmula que está acá arriba. Es X si es mayor que 0, ahí es igual que ReLU, ¿cierto? No tiene ninguna diferencia. Y por el lado negativo, en vez de cerrarlo de una vez a 0, lo que hace es ponerle un factor de amortiguamiento al valor de X, que si es negativo seguirá siendo negativo, ¿cierto?
porque estamos hablando que es menor igual que 0. Pero entonces ese alfa uno lo puede configurar. Si lo configura bajito, pues va a hacer que esté, como lo podemos ver en la parte de abajo, más pegado hacia el eje o más alejado del eje. Y pues eso hace que los valores negativos pues tengan representación, ¿cierto? Pero pues no sea una representación tal vez lineal como se pensaría, ¿no? Los valores negativos totalmente lineales hasta el infinito. Entonces esto también ayuda, obviamente dependiendo de cómo configura uno ese valor de ese alfa, a que el proceso de entrenamiento contemple valores positivos y negativos, ¿cierto? Y pues uno digamos, maneja el valor del alfa para ver qué tanto le va a dar importancia a esos valores negativos. Esta es Leakey-Riley, tiene la ventaja de que su derivada también es sencilla. Recuerden, la derivada de la Riley era 1 para mayor que 0 y 0 para el resto, ¿cierto? Porque pues si esto era 0, pues 0 es 0, ¿no? Y ya. Entonces, otra de las funciones de activación que también se utiliza aquí es la Prelude. La fórmula es idéntica a la Riley. Si ustedes la ven, a la Leakey-Riley. Fíjense que es igual, mire, x alfa de x, igual. Me devuelvo y no se va a ver diferencia. Entonces, mire, fíjense que es igual. X alfa de x es idéntica. La derivada pues es exactamente la misma porque es la misma función. ¿Cuál es la diferencia? Que el alfa se convierte en un valor como un peso y un sesgo, se entrena. Entonces, no es como en Leakey-Riley que usted define el alfa es 0.1 para toda la red, ¿cierto? Sino que acá el alfa es un parámetro que se optimiza con el backpropagation y el gradiente descendente. Entonces, cada capa o inclusive cada neurona podría tener un valor de alfa diferente, ¿sí? Entonces eso la hace más flexible, pero también tiene un tema y un costo, y es que al permitir eso, pues como cada alfa se puede ajustar, inclusive podría ser por neurona, la red en general podría sobreajustarse, porque así como ajusta pesos y sesgos, pues también puede ajustar ese peso de aprendizaje y eso puede hacer que pues, se corra el riesgo de sobreajuste. Normalmente esta función es mejor que la Leakey-Riley, obviamente tiene un costo adicional en el entrenamiento que no tiene la otra, ¿cierto? Mejora el desempeño cuando se utiliza en CNNs y pues el tema es que esos alfas son como parámetros adicionales a optimizar, ¿de acuerdo? Eso es lo fundamental. Está esta otra que es ELU. Si ustedes se dan cuenta, comparado con las anteriores, sigue siendo X acá arriba, ¿sí? Bueno, si nos devolvemos un poquitico a las anteriores, fíjense que básicamente pues van decreciendo la caída dependiendo del valor de alfa. Más grande pues da más amplitud hacia abajo. Y cuando estamos hablando de la ELU, ya fíjense que ya no es recto, sino que tiende a ser como una curvita y a volverse como acá pegado hacia un eje específico, lo que se llama, ¿cómo es? Convergencia asintótica, dicen en matemáticas, hacia un valor específico. Entonces esa convergencia está con respecto al valor alfa que usted ponga acá. Si usted puso un alfa, por ejemplo, de 0,5, pues entonces esta naranjadita aquí como que tira en infinito a llegar a 0,5. Si estás colocando un alfa de 3, pues entonces va decayendo y después aquí hasta el infinito en 3, ¿cierto? Entonces tiende allí. Esta función ELU tiene, digamos, igual que Prelude, igual que Leakey-Riley, lo que buscan es eliminar el problema de las neuronas muertas que tiene Riley, ¿cierto? O sea, es como todas tienen esa, digamos, esa intención. Esta tiene también una ventaja, digamos que es teórica, y es que en su definición queda diferenciable en todo punto, ¿sí? En la práctica, inclusive he leído que la Riley no es diferenciable en 0, pero en la práctica esa vaina no, o sea, como que ni fu ni fa. Cuando yo hago la implementación, eso realmente no es que vaya a generar algún problema. Pero pues adicionalmente se dice que esta función tiene la ventaja de que
como es totalmente continua, no se van a generar como saltos en el proceso de gradiente descendente, como que se empieza a brincar de un lado para otro. Bueno, esta es ELU, y finalmente está GELU. GELU se llama unidad lineal de error gaussiano. Esta función no es la que está ahí, no es la definición exacta. La definición exacta utiliza la función de error gaussiano y es bastante mucho más compleja. Y normalmente su implementación es tan compleja que normalmente no se utiliza digamos la definición teórica exacta, sino se utiliza esta, que es una aproximada, y esta aproximada es también costosa, ¿no? Porque utiliza tangente hiperbólica, pues eso la hace un poco más costosa, pero es menos costosa que la versión exacta, ¿sí? Y pues su derivada también es un pilín costosa, pero el desempeño ha mostrado, utilizando esta función, que si la vemos, fíjense que no es pues gran cosa. Primero que todo, no es igual en X, o sea, en X mayor que 0 no es exactamente igual a X, que es la ReLU, pero se aproxima mucho. Miren, la azul está bastante pegadita hasta que llega al punto en que como que se hacen iguales. Y acá, pues también queda aquí como asintótica, pero está allí, ¿cierto? Entonces, esa función ha resultado ser bastante mejor, muy a pesar de su costo computacional, sobre todo en las arquitecturas más modernas como los transformadores, que se utilizan en BER, en GPT y demás, ¿sí? Entonces, empíricamente tiene también mejor desempeño frente a todas las otras que hablamos. Efectivamente es más costosa que todas las anteriores, ¿cierto? Y ¿dónde nos sirve? Donde el problema es simple, es sencillito y lo puede resolver con una ReLU, pues resuélvalo con una ReLU. ¿Para qué le va a meter esto? Muy costoso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay digamos un resumen, no lo voy a presentar, lo dejo en la diapositiva para que después ustedes pues lo puedan como comparar con lo que hemos dicho acá en este momento. Bueno, con respecto a la definición de la arquitectura de un perceptrón multicapa, primero que todo, hay que definir cuántas capas ocultas se utilizan. Ya sabemos que el UTF, el UFT, teorema, el UAT es teorema de aproximación universal, me quedó mal allí en la diapositiva. El teorema de aproximación universal dice una capa basta. La verdad es que no, o sea, en la práctica no funciona así, ya quedamos claros en eso. Entonces, ¿cómo defino yo el número de capas y cómo defino yo el número de neuronas? Primero que todo, el número de neuronas sí está ligado a ciertas situaciones. Si usted pone muchas neuronas en una capa, muy posiblemente va a haber sobreajuste, ¿sí? O sea, se va a aprender muy bien lo que es el dato de entrada, pero le va a ir bastante mal en los datos de prueba, o lo que básicamente hablamos como generalización pobre. Si usted pone muy pocas, entonces ese muy pocas tal vez lo va a llevar a que su problema va a quedar subajustado o bajo ajustado, o sea, no va a lograr ni siquiera modelar bien los datos de entrada, de entrenamiento. Entonces hay unas reglas empíricas, ¿sí? que son también todas, digamos, como que dependen de si usted cogió un problema, puede servir una o puede servir otra, o muchas veces ni sirven, ¿sí? Pero más o menos son cosas que uno aplica. Primero, tratar de que el número de neuronas en la capa oculta esté entre el valor mínimo y máximo del número de neuronas de entrada y el número de neuronas de salida. Entonces, si usted tiene una neurona de salida y 5 de entrada, pues trate de variarlas entre 2 y 5, ¿sí? Estar allí, más o menos, en teoría, ¿sí? Porque hay otra recomendación que dice, si usted tiene muchos datos, pues muchos datos le permiten meter más neuronas en las capas ocultas, ¿sí? Entonces, pues ahí uno dice, bueno, pues no me quedo en el rango del número de neuronas de entrada y salida, sino que tal vez me puedo ir saliendo, dependiendo del número de datos en el dataset con el que se está entrenando. Y lo otro es, no,
defina la arquitectura lo más sencilla posible, evalúela con validación cruzada o con entrenamiento, training testing, y mire si le funciona, y si no, sistemáticamente vaya colocándole una neurona más y corra. ¿Mejoró, empeoró? No, siguió igual, entonces quítela y ponga una capa más. O sea, básicamente un tema como de prueba y error, pero una prueba y error lo más sistemáticamente posible, ¿sí? No empezar como que, ay, pongamos una neurona más y pongamos, no, o sea, pruébelo, tome los resultados de training testing, del loss, de la accuracy, lo que necesite, y mire el resultado. Ahora, tome una decisión, poner una neurona, pruébelo y mire qué le dio, y si ese resultado es mejor o peor, pues listo, va por ahí bien, y si no, pues va a llegar un momento en que como que yo voy metiendo neuronas y no funciona, no sirve. Entonces usted ya hace una parada y se pasa a meter nuevas capas, ¿sí? En últimas es buscar irse de lo más simple e ir creciendo, pero ir creciendo controlando el crecimiento, no empezar ahí como loco a decir, no, esto no me sirvió con 2 capas, métale 5, no tiene sentido, ¿ok? Es como ir creciendo de a poco. ¿Sí? Ahora sí. Las capas ocultas entre ellas deben tener el mismo número de neuronas. Verse como más normal, más el mismo valor, o al principio un poquito más grande y después pero en general no necesariamente tienen que ser todas iguales. ¿De acuerdo? Bueno, cosas también que son importantes, el uso de la regularización. Recuerden cuando hablábamos de la regularización en el problema de la regresión lineal. En la regresión lineal, bueno, lo alcancé a comentar, no fui muy profundo en el tema, pero en la regresión lineal nosotros teníamos una función de pérdida que era el error mínimo cuadrado, el MSE, ¿cierto? Que era 1 sobre n por la sumatoria del y real menos el y predicho al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esa función no tiene ningún tipo de regularización, ¿cierto? Entonces, los pesos que se calculan en la regresión lineal pueden ser cualquier peso, ¿de acuerdo? Si usted quiere que se le dé cierto, digamos, cierto empuje a que los pesos, por ejemplo, sean los mínimos posibles, es decir, que se haga selección de atributos en últimas. Es decir, tú estás haciendo una regresión lineal múltiple en donde tienes 5 datos, 5 variables de entrada y tienes tu y de salida, ¿cierto? Si lo utilizas normalito como lo hicimos en la clase, te van a dar 5 coeficientes. Pero usted quiere que, si se puede, que hayan coeficientes que desaparezcan, o sea, que den 0. ¿Por qué? Porque con eso usted está haciendo selección de atributos, ¿cierto? En regresión lineal automáticamente eso es selección de atributos, entonces los otros valores tendrán .3, .5, .7 y un 0. Quiere decir que esa variable no aporta hacia la predicción de la regresión lineal para la variable y. Para lograr esa simplificación de la ecuación, porque antes tendríamos una ecuación que tendría 5 coeficientes con 5 variables y el bias. Si yo ya quité esta, pues me quedan 4 coeficientes con 4 variables con el bias, pues quedó más sencilla. Y si disminuye más, pues mejor. ¿Qué se hace normalmente? A la ecuación que nosotros tenemos, que en últimas es esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Que esta es la de el MSE, pues yo le agrego esta otra parte, que es que adicionalmente los pesos en su valor absoluto tengan un costo dentro de la función de pérdida. Entonces, al ponerle ese costo, pues él tendrá que colocar estos valores de peso más pequeñitos para que esa función minimice, ¿cierto? Si estos valores W son grandes, pues esta L va a ser grande. Si son pequeños, pues esta L va a ser pequeño. Entonces va a buscar números que sean pequeños. Pero adicionalmente se le pone este factor lambda y 1 melón lambda acá para que tenga en cuenta como un balance entre lo que se tiene que ir disminuyendo, que es el error medio cuadrado, y pues obviamente el castigo de los valores de los pesos, para ir decreciendo esos valores hasta que pueda eliminar algunos. Esto es lo que se llama la regularización lazo,
¿sí? La regularización Rich, que es la L1, acá en vez de ser valor absoluto es al cuadrado, elevarlo al cuadrado. Esa es la regresión Rich. Ahora, con respecto al dropout, el dropout ya habíamos dicho que es coger de una capa y aleatoriamente apagar ciertas neuronas en el proceso de entrenamiento, ¿sí? Entonces yo tengo estos 4 y yo digo, no, el 25% de las neuronas se tienen que apagar. El 25% de 4 es una, entonces el de las 4 escoge una al azar y la apaga. En el proceso de backpropagation, pues es como si no existiera la neurona y reparte los pesos, las cargas de los errores para las otras. Eso ayuda también a que la red no se sobreajuste con los datos de entrenamiento. El tema del decaimiento de los pesos es esto. Acá hay una diferencia en relación con la fórmula. Esta es la fórmula que normalmente se utiliza en Machine Learning tradicional. Cuando yo lo utilizo con redes neuronales no se utiliza así. Fíjense que acá este lambda solamente se aplicó en este lado, no se aplicó el 1 menos lambda acá, ¿sí? Es, digamos, históricamente es como se utiliza. Personalmente, para mí es más fácil de entenderla así, porque yo lo veo como qué importancia le doy a qué tanto castigo a este y qué tanto castigo al otro, ¿cierto? Pero acá normalmente se maneja en redes neuronales simplemente con el lambda para el factor digamos, de castigo de los pesos. Y el otro, recuerden que el early stopping era detener el desarrollo del proceso de entrenamiento cuando yo me doy cuenta que la curva de pérdida de la función de loss cae para entrenamiento, pero llega a caer y empieza a subir para la validación. Entonces él se da cuenta de que uno le dice ahí, no, después de que pase tantas veces, no, eso ya está mal, y devuélvase y retórneme la mejor solución antes de que empezara a suceder eso. Es como decir, él empezó a irle mal, pero ese empezó a irle mal pudo haber sido por un momentico y después volvió a coger bien, ¿no? No, si le empieza a ir mal, déle unas oportunidades, si le sigue yendo mal, pum, pare, detenga ya las épocas de entrenamiento y retorne el mejor resultado conocido. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, con respecto al entrenamiento, nosotros hablamos de backpropagation y gradiente descendente, ¿no? Porque realmente la parte de ajuste de pesos, eso es lo que hace el gradiente, bueno, eso y lo demás, pero está pensado en el gradiente descendente. El backpropagation es el algoritmo que me permite a mí coger y repartir culpas hacia atrás. Ese es el pedacito del backpropagation, ¿de acuerdo? Normalmente las funciones que hemos mencionado antes siguen usándose, es decir, para regresión, el MSE, que fue la fórmula que vimos ahorita, y para problemas de clasificación, la entropía cruzada, que fue el BSE que nosotros también ya manejamos en con el perceptrón solito. Entonces, en el backward o en la parte del backpropagation, la novedad que no tuvimos que utilizar en el perceptrón solito es que hay que aplicar la regla de la cadena para empezar a repartir culpas. Esa, digamos, es la cosa más importante. Pero también es otra cosa importante tener en cuenta, es que esa parte de repartir las culpas o el backpropagation no solamente se utiliza con el gradiente descendente clásico, sino se utiliza con otros algoritmos como el RMS-Prop y el ADAM, que son otros algoritmos que también hacen como una adaptación del gradiente descendente, es decir, de la forma como se reparten, como se actualizan los pesos, ¿de acuerdo? Y aquí aplica lo mismo que ya hemos hablado en el perceptrón. Nosotros podemos hacer el uso del gradiente descendente estocástico, que es pasar entrenamiento registro por registro, o podemos hacerlo pasando todo el dataset de entrenamiento, o podemos hacerlo pasando por batches o por grupos más pequeños, no del tamaño de entrenamiento. Eso sigue aplicando acá. Algunas buenas prácticas en el entrenamiento o en la configuración de las redes neuronales multicapa, perceptrón multicapa o MLP, es primero el tema de que los datos de entrada hay que normalizarlos, estandarizarlos. Lo más reconocido, o sea, algunas veces lo he hecho con normalizar y no he notado la diferencia, pero la literatura dice que lo que se debe hacer es estandarizar, ¿sí? Entonces,
pues es lo más reconocido, lo que más se utiliza, hay que pensar en eso. Se habla también de una inicialización adecuada de los vectores de peso, o sea, a pesar de que eso va a ser un proceso de entrenamiento, los vectores, los valores de W, de los pesos y de los sesgos, hay que definirlos apropiadamente. Por ejemplo, si usted los pone igualitos todos, no, eso para que le aprenda, no le aprende, mejor dicho, ¿cierto? Entonces le va a ir muy mal. Si usted pone valores muy grandes, entonces eso puede suceder que se evidencie más el desvanecimiento del gradiente y también problemas de aprendizaje. Y si los pone muy pequeñitos, todos muy pequeñitos, así sean diferentes, entonces sí puede que aprenda, pero se va a demorar demasiado, ¿sí? Entonces, digamos que tiene su lógica. Hoy, cuando uno utiliza, digamos, los diferentes frameworks, como Keras, normalmente ellos utilizan digamos, unas heurísticas que se han encontrado ya desde hace rato, que son las propuestas por Xavier y una propuesta por G. Esos señores definieron cuál es la forma de generar los números aleatorios de esos vectores de peso iniciales, pero que sean diferentes entre sí, o sea, que tengan varianza. Y estas fórmulas ya las utilizan los frameworks, ¿sí? Entonces, eso por debajo está allí. Y también se recomienda utilizar optimizadores modernos y no el gradiente descendente básico, o sea, utilizar ADAN o RMS-Prop, ¿sí? Hoy entiendo que el más usado es ADAN. Hubo un tiempo en que era más RMS-Prop, pero por alguna razón hoy ya es ADAN. No supe exactamente por qué, me imagino que con los últimos arquitecturas la ha empezado a ir mucho mejor a ADAN. Usar técnicas de regularización, eso digamos es parte del proceso, porque tal vez nosotros tendemos a hacer arquitecturas un poco más grandes de las necesarias. Entonces, si las hacemos más grandes, pero ponemos técnicas de regularización, pues ahí como que el pecado lo vamos empatando, ¿de acuerdo? Y si se puede, porque el tema es que utilizar validación cruzada es extremadamente costoso, y si usted tiene un dataset de millones de registros, pues tal vez va a decir, no, yo no puedo utilizar validación cruzada porque se va a demorar muchísimos días haciendo el proceso de entrenamiento. Entonces, tal vez hacer varias pruebas, pero utilizando training testing, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los indicadores de un buen entrenamiento? Normalmente uno tiene que mirar las dos curvas, esto lo hablamos creo que hace 15 días. La curva de loss y la curva de accuracy. Normalmente es mejor mirar las dos, ¿cierto? La curva de loss normalmente es una curva que en general debe ir bajando. Debe ir bajando, pues tendrá momentos en que se puede estancar, se puede como quedar ahí en el mismo lugar y vuelve y empieza a bajar. Eso es normal, ¿cierto? Pero al nosotros comparar la curva de loss de entrenamiento con la de prueba, si observamos esta situación, es decir, miren, la naranjadita de acá va de una u otra forma bajando, ¿cierto? Fíjense que hay momentos en que puede como que pensar a tratar de quedarse estancada, pero bueno, encuentra cómo salir un poco de allí. Pero si yo ya miro que la de validación empieza a subir, ¿cierto? Como que no mejora, esto es un claro, digamos, una clara guía de que aquí hay un problema de sobreajuste y que tal vez el modelo más apropiado está en este punto. Cuando iba aquí era el modelo, ¿sí? Ya aquí ya no, ya aquí ya está sobreajustado. Entonces todos estos pesos que usted calculó en este punto de acá, en esta zona de acá, ya están sobreajustados. Tú tendrías que tomar eso, y eso es lo que hace early stopping. Cuando el early stopping observa esto y dice, uy, mire, una época y le fue mal comparado con la que ya teníamos. Uy, otra época y sigue mal, otra época y nada, peor. Usted dijo 5 épocas, entonces cuenta 5 brinquitos y dice, paro, ya no sigo. Usted puede haberle configurado 30, 50 épocas y él paró acá en la época 17 y te dio el resultado que había encontrado en la época 13, ¿sí? Porque él va guardando la mejor respuesta, o sea, los mejores pesos y los mejores sesgos que ha encontrado, los almacena, y cuando se da cuenta de que no fue mal, 5 veces seguidas o 6 las que usted ponga,
pues se echa para atrás y ya. Eso con respecto al sobreajuste. Y aquí pues podemos ver también cómo el sobreajuste se observa también en la misma gráfica de accuracy. Las gráficas de accuracy no necesariamente se tienen que ver así tan puritas, ¿no? Normalmente son las que se ven más como rayas para arriba y para abajo, así, porque no necesariamente la curva de loss está directamente relacionada con que la accuracy vaya subiendo. Si esto va bajando, la accuracy va subiendo, no necesariamente, pueden haber caídas, pero pues la curva de loss va guiando hacia dónde va a ser mejores resultados. Y fíjense, por ejemplo, acá, cuando ya se presenta el sobreajuste, que en este caso empieza a verse que el de training, que es el naranjita, pues sigue como mejorándose, pero el testing ya empezó a dañarse, ¿sí? Entonces, normalmente eso es importante. Bueno, aplicaciones hay muchas. Uno pensaría que hoy una de las grandes aplicaciones del MLP es ser parte de la arquitectura de una convolucional, ¿sí? Porque una convolucional al final siempre termina con una full connected, ¿cierto? Que es la que permite hacer después al final la clasificación binaria o alguna cosa así. Pero no, o sea, hoy, fíjense, yo tengo aquí algunas referencias de usos de 2024 y 2025, que estamos hablando de, pues no es muy lejos, y estamos hablando de uso de perceptrones multicapa para definir temas de calidad de aire, o sea, material particulado en el aire, temas de salud, cáncer de mama, sobre imágenes y saber si hay presencia o no de cáncer, muy a pesar de que son imágenes, ¿cierto? Que uno dice, no, pues ahí utilice una convolucional y al final eso. Puede ser que la solución esté pensada en unir CNN y allí tener eso, pero también hay soluciones en donde se utiliza directamente el valor de una red, en este caso MLP. Está, por ejemplo, para predecir temperaturas y lluvias extremas, con combinaciones utilizando MLP más CNN, en detección de intrusión en ciberseguridad utilizando MLP. Normalmente esto de ciberseguridad en detección de intrusos está ligado mucho a datos tabulares, en otros pues ya habrán imágenes y demás. En temas de finanzas para predecir precios de recursos, a cómo va a estar el valor del dólar mañana, bueno, el dólar no, el petróleo o el oro o ese tipo de cosas, también se están utilizando. O sea, realmente sigue siendo una herramienta bastante útil hoy en día. Obviamente, si a mí me va a tocar un problema específico, lo primero que haría es hacer una revisión del estado del arte, y si allí todo va hacia, no sé, Transformers, o si todo va hacia un tipo ResNet, LSTM o cualquier tipo de red, pues yo creo que habría que arrancar por esas, ¿no? Si tengo el conocimiento y puedo hacerlo directamente por allí, bien. Si no tengo conocimiento, pues empezaría también pensando por, bueno, ¿con qué me puedo empezar a defender mientras tomo el conocimiento de lo que sigue? Bueno, ventajas y desventajas. Lo que decimos, la capacidad de aproximar funciones, lineales, no lineales, eso es fundamental. Es flexible en múltiples dominios, se puede usar para tabulares, textos, imágenes, series temporales y todo. Está bien fundamentada teóricamente bajo el concepto de UAT, y de hecho el concepto de UAT y todo lo que se ha presentado con profundidad es lo que ha dado camino al tema de Deep Learning propiamente dicho. Desventajas es que puede ser muy costoso, manejando imágenes es extremadamente costoso, y pues además tiene unos problemas muy serios porque cuando hablamos de las convolucionales tenemos en cuenta como la relación de los píxeles unos con otros. Cuando hablamos de una red neuronal MLP, pues quedan como vectores uno detrás del otro y como puntos uno detrás del otro dentro de un vector, y se pierde esa relación como de espacio. Entonces también hay unos temas ahí difíciles de manejar, ¿no? Dificultad de interpretabilidad, que eso de aquí no me cansaré de repetirlo en todas porque cada vez son peores, o sea, cada vez son mucho más complejas de entender qué están haciendo por dentro. Requieren gran cantidad de datos para poder hacer su entrenamiento. De hecho, una de las épocas digamos, de lo que hablamos de las épocas muertas de la inteligencia artificial, ¿cómo?
de las épocas oscuras de la inteligencia artificial y específicamente del deep learning está relacionado con la falta de datos, la capacidad de procesamiento, ¿cierto? Porque si no se tenían montones de datos para poder hacer el entrenamiento, pues no se podía hacer que la red pudiera encontrar como cuáles eran las relaciones que existían en esos datos para poder tomar decisiones. Y adicionalmente también hay que gastar tiempo para ajustar bien los parámetros, ¿sí? Y eso pues obviamente requiere capacidad de cómputo o si no requiere paciencia, básicamente. Y pues obviamente son menos especializadas en ciertos aspectos, en áreas como el CNN, donde las CNN son mejores, obviamente, y otras, digamos, tipos de redes. Algunos consejos finales en el entrenamiento y lo que hemos dicho, empezar simple, eso es fundamental. La más pequeñita e irla creciendo, la más pequeñita e irla creciendo. Eso es importante. Hay que considerar el problema. Si el problema, ¿sí? La idea es que tú arranques con una capa, ¿sí? Si tienes 2 de entrada, pones de una vez 2 en la intermedia, ¿sí? Y miras qué tal le va. Si no, le pones una neurona más. Si con esa neurona ves que el proceso se acerca, la curva de Loss es mejor y demás, pues bueno, pero todavía no es lo suficiente, pues le pones otra neurona. Si esa cuarta neurona que incluyó, usted mira que el loss ni fu ni fa, o sea, como que no sirvió para nada, ya no es, o sea, es un indicio de que tal vez ya no es necesario meter más neuronas en esa capa. Quitas esa neurona, te quedas con la versión anterior, 3 neuronas en la capa y agregas una capa adicional, ¿sí? Entonces, como ir creciendo, primero en neuronas hasta el punto en que tú dices, no sirve ya, o sea, aquí ya no logro nada, y después me paso a crear otra capa y allá vuelvo y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es muy complicado y es muy demorado, ¿sí? Entonces hay unos algoritmos, hay un área de el deep learning que se encarga de tratar de automatizar la construcción de las arquitecturas, que en últimas es tratar de probar una arquitectura, correrla, probarla, no sé qué, le fue bien, le fue mal, otra arquitectura, le fue bien, le fue mal, y ir haciendo como un proceso, pensátelo como un algoritmo genético que va construyendo soluciones y las va evaluando hasta que encuentra una que dice, esta es la mejor que encontré, ¿sí? Pero pues es muy costosa porque la evaluación de la función objetivo significa entrenar la red y evaluar su respuesta en el dataset de entrenamiento, en el dataset de prueba. Entonces, pues eso tiene su costo bastante grande, ¿sí? Pero la facilita es hoy ¿qué es? Muchas cosas se resuelven con ¿qué? No, que es que hay una cosa que es de imágenes y no sé qué. Pues yo me busco la red que hoy gana en eso, que fue entrenada para datos muy parecidos a los que yo tengo, así no sean exactamente los mismos, y cojo esa red, me la traigo y acá lo que hago es hacerle un proceso de transferencia de aprendizaje y entonces yo le agrego una capa adicional y la entreno con mis datos, por ejemplo, ¿cierto? Le agrego a esa que ya me traje, que ya viene entrenada, que va a funcionar muy bien con eso, le agrego una capa más y lo entreno, ¿cierto? O si ya soy más arriesgado, pues digo, no, que modifique todos los datos y modificará todos los datos de toda la red con los datos que yo voy a entrenar. Tiene un problema porque los datos de entrenamiento que se utilizaron para esa red definieron estos pesos que yo tengo acá. Y como yo voy a meter nuevos datos, pero no están los datos viejos, pues eso se me va a variar el conocimiento que ya tenía sobre los datos viejos. Entonces normalmente las estrategias más es, me traigo la red, la copio, le agrego algo y le digo que entrene esas nuevas capas para que tengan en cuenta el conocimiento nuevo que yo necesito. Entonces ahí la cosa funciona más, sobre todo en arquitecturas ya muy grandes, ¿sí? Entonces todo lo que es transfer learning, básicamente, esa línea es transfer learning, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí creo que ya hemos dicho todo. Ahí está lo que les digo de hacer el tema de la experimentación sistemática,
Es decir, ser muy metódico para poder tomar la mejor decisión y no estar cambiando, ay no, más neuronas, ay no, más capas, ay no, a la loca no. Tiene que ser por ahí muy sistemático para poder lograr una arquitectura buena. Y listo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, les voy a mandar ahorita este playground, yo no sé si lo conocen, ¿ya lo han visto? Bueno, este playground básicamente es para que ustedes definan la arquitectura de una red, de una MLP, dependiendo del problema. Entonces el problema aquí es un problema de clasificación, ¿sí? O de regresión, pero vamos a hacer el de clasificación. Y van a empezar con la tarea más sencillita, que es esta de aquí, ¿sí? Un dataset totalmente sencillo porque es linealmente separable, ¿cierto? Las naranjas para abajo y las azules para arriba. Súper fácil. Y yo, digamos, por defecto está esta red. Y yo la corro y vamos a ver acá, y la curva de los, no, pues eso es rapidísimo, encontró la solución. Ahora, ¿está sobreajustado? Entre comillas no, porque tanto en training como en testing le va bien, ¿sí? Pero que es exagerado para ese problema, tal vez sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, yo puedo voy a quitar, tengo dos capas, quito una, ya quité una, y vuelvo a correr, y mire, rapidísimo y le encontró también. El loss de los, tanto en testing como en training es 0, o sea, óptimo. Y pues aquí visualmente podemos observarlo. Entonces todavía estamos exagerando. Entonces no, pues quitemos un par de neuronas. Entonces ya requité esas dos neuronas, me quedaron solo dos y también sigue siendo como mucho. Entonces, bueno, pues entonces quitemos otra neurona y miremos si todavía, efectivamente, o sea, este es un problema súper sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, tomemos un problema un poquito más complejo. Entonces tomemos este problema, ¿sí? Y fíjense además que acá hay diferentes entradas, no solamente el x y el x1, el x2 del punto, sino que puedo tener el x1 al cuadrado, el x2 al cuadrado, o sea, las entradas de datos pueden ser muchas. Tenemos que encontrar esto que pues obviamente ya no es tan sencillo porque es una bolita aquí adentro y el resto de afuera es la otra clase, ¿cierto? Entonces ya no es tan sencillo, ya no es un hiperplano, sino que ya la cosa es un poco diferente. Y entonces, pues básicamente corrámoslo así a ver cómo le va. Pues le va muy mal, porque pues la red está muy simple, ¿cierto? Necesita mayor complejidad para poder encontrar digamos, esas fronteras de separación. Entonces pongámosle, bueno, en este caso fíjense que adicionalmente acá, en training tiene .36 de loss, y en testing le va más mal, como casi 8 puntos por encima, 8 y 6, 14, no, 6 y 6, 12, .06, ¿cierto? Entonces ahí se nota también, no solamente que no está logrando lo que queremos, sino que adicionalmente entre los dos hay un problema entre training y testing. Vamos a agregar otra capita, otra neuronita, ¿listo? Y vamos a correrlo. Ahí ya empezamos a ver curvas, ¿cierto? Pero no le alcanza. Empezamos a ver, yo debía haber anotado 36, 42, aquí ya nos damos cuenta que es 20, 28, ¿cierto? O sea, sí ha funcionado agregar esa nueva neurona. Entonces miremos si agregando otra neurona le va mejor. Corremos y todavía se nota que mejora un poco acá, ¿o no? ¿Cuánto era que nos daba? 20, 20 y 28, ¿cierto? Aquí mejoró en training, pero le va mal en testing, ¿cierto? Miércoles, seamos necios, miremos a ver si una cuarta puede funcionar. Y una cuarta funcionó. Fíjense que acá estamos hablando de que está llegando casi a 007, 006. Está funcionando bastante bien, ¿sí? Entonces, changos, yo pude haber dicho acá en 3, no, eso fue malo, agreguemos otra capa, ¿cierto? ¿Qué
¿qué será la respuesta a este? Pues miremos, la respuesta es mucho mejor, la respuesta aquí también es mucho mejor, ¿cierto? Es mejor, sí, mire, esta es casi 0, la otra estaba un poquito más alta y aquí también estaba mucho más alta. Entonces fíjense, si a mí me dicen, me quedo con la de 4 acá o me quedo con esta de 3 y 2, aquí tengo 5 neuronas más, tengo 5 neuronas en total en las capas ocultas, en el otro me quedaría con 4, ¿cierto? Pero ella tuvo unas variaciones raras y además la diferencia de los dos errores era más alta. Yo me quedaría con esta solución, ¿sí? Es una solución mucho más estable, miren los errores, mucho más estable. Y bueno, aquí tengo además una ayuda visual, ¿no? Que en la vida real no la van a tener, lo siento, es bonito aquí para la clase, pero en la vida real es muy complicado poder tener un problema que sea de 2 dimensiones, no lo van a encontrar, ¿sí? Entonces listo, esta es la segunda. Van a pasar a ser ustedes la tercera y la cuarta, ¿sí? Vamos a ver entonces ya la implementación de MLP utilizando Keras aquí en Python, ¿sí? Entonces, pues lo primero está todo el tema de la inclusión de las librerías básicas como por ejemplo NumPy o Matplotlib, porque voy a mostrar los gráficos de loss, de pérdida y de accuracy. Está para cargar el dataset de Iris. El dataset de Iris es un dataset que tiene 150 filas y tiene 4 atributos predictores que son números reales y que corresponden a la longitud del pétalo y del sépalo y al ancho del pétalo y del sépalo de unas florecitas. Y dependiendo de las flores, uno sabe si son 3 tipos de flores, o son virgínica, o versicolor, o setosa, son las 3 clases. O sea, estamos hablando de un problema de clasificación, es un dataset de flores, ¿sí? Con tres clases, 4 variables de entrada y todas son reales. ¿De acuerdo? Ese es el problema. 150 registros y en este caso los registros vienen totalmente balanceados. Es decir, hay 50 registros que son setosa, hay 50 registros que son virgínica y hay 50 registros que son versicolor. O sea, está totalmente bien balanceado. ¿De acuerdo? Adicionalmente se suman aquí las otras, bueno, está también el escalador estándar para poder tomar la entrada y escalarla si se quiere. Y adicionalmente está el tema de las librerías de Keras que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una red secuencial, que en últimas es la que nosotros estamos utilizando, con capas densas, es decir que cada capa se conecta con la siguiente, con todas las que están allí, la capa de entrada, y pues nuestro problema que es un problema categórico. Acá yo hago uso del load iris, que es una función acá del paquete de sklearn, en donde tengo los datasets y puedo bajar datasets de prueba, para no tenerlos que almacenar localmente ni nada, ellos ya los han puesto en alguna parte y uno simplemente se los trae, ¿de acuerdo? Cargo en X lo que trae ese dataset en data y cargo en Y lo que ese dataset trae en la variable target. Entonces ya tengo en X todo mi dataset desde la perspectiva de las 4 variables predictoras y en Y todas mis predicciones de cada uno de esos registros y están correlacionados. O sea, la primera fila con la primera fila de Y para hacer la predicción. Después viene el tema de escalar los datos, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer que los datos de X que están acá, se les haga el uso del escalador, que es en este caso la función del escalado estándar, o lo que nosotros hacemos como fórmula, de decir que el valor final es igual al valor original menos la media dividido en la desviación estándar, ¿cierto? Esa, o lo que también se llama, ¿cómo es que se llama? Transformación Z, ¿cierto? Esa es la que nos da esto y nos da valores que en el peor de los casos van a estar entre menos 4 y 4. Lo normal entre menos 3 y 3. Y lo más común, menos 2.5 a 2.5, ¿sí? Como una distribución estándar. Trata de hacer esa distribución estándar, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya nos quedaron en Xscale los datos ya
así normalizados. Sí, la misma, es la misma que aplicamos allá, exactamente. Bueno, ahora aquí le decimos que utilice la función categorical para pasar los valores de Y según estos números de clase 3 y entonces quedan codificados, ¿de acuerdo? Después, ¿qué hacemos? Cogemos el dataset y lo dividimos en entrenamiento y prueba, ¿sí? Entonces, en X-Train y Y-Train quedan las parejitas de entrenamiento, en X-Test y en Y-Test quedan las parejitas de prueba, ¿de acuerdo? Y quedaron el 80% de los registros en entrenamiento y el 20% de los registros en prueba. 80% de 150 es 8 por 1, 8, 8 por 5, 40, 120 registros en entrenamiento y 30 registros en prueba. El porcentaje de cuántos van a quedar en prueba y él ya sabe que el resto es en esto. Inclusive aquí, ahorita no recuerdo cuál es el parámetro, uno da coma y le dice que utilice muestreo estratificado, que también es importante, para que las distribuciones de las clases queden más o menos similares, bueno, más o menos en los datasets de entrenamiento y prueba, ¿no? Que ahorita, bueno, no me voy a poner a luchar con eso, pero aquí debería decir Stratify Yes, la Y, ¿cierto? Entonces ahí ya lo hace estratificado por la columna Y, ¿sí? Listo, ya tenemos partido nuestro dataset de entrenamiento y prueba. Ahora sí venimos a definir utilizando Keras nuestro MLP. ¿Cómo lo definimos? Definimos un modelo, ¿cierto? Así se llama la variable modelo. Y yo digo que mi modelo es una red secuencial cuya entrada, fíjense que yo les dije a ustedes, la entrada eran 4 variables. Longitud de sépalo, de pétalo, ancho de sépalo. Son las 4 variables de entrada, que son las 4 características. En este caso vamos a tener una red neuronal que va a tener 16 neuronas en la capa oculta, en la primera capa oculta, y va a tener una función de transferencia ReLU. En el ejemplo que estaban haciendo en el playground, allá uno en la parte de arriba, uno puede decirle que quiere que utilice la sigmoide, o la ReLU, o la tangente hiperbólica, pero adicionalmente puede decirle si quiere utilizar, por ejemplo, regularización L1 o L2, o sea, allá también se puede jugar con más cosas, ¿de acuerdo? Acá entonces ya tenemos una primer capa oculta con 16 neuronas y con activación ReLU. Tenemos otra siguiente capa que tiene una capa oculta de 8 neuronas, también utilizando ReLU, y termina con una capa también densa, pero con activación por softmax. La activación por softmax quiere decir que al final llegan 3 resultados, ¿cierto? Porque son 3 neuronas. Y softmax coge esas 3 resultados que salen de esas 3 neuronas y cuál es el mayor, y ahí ese, digamos, pone el 1 y el resto nada, ¿cierto? Entonces es como seleccionar el mayor. Max es de máximo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mayor? Y allí esa es la clasificación que da. Entonces, como usted tiene una neurona que se va a activar para decir, o sea, la salida de la neurona es la sumatoria de los pesos por los no sé qué, por más el vía, ¿cierto? Entonces, lo que es, por ejemplo, la primera neurona de salida es la cetosa, ¿sí? Entonces ahí da 0,5. La otra, la versicolor, le da 0,4. Y ya último es la virgínica y le dio 0,7. Entonces técnicamente gana esa, ¿cierto? Eso es lo que hace softmax, ¿de acuerdo? Bueno, después ya viene la configuración de cómo va a ser el proceso de compilación del modelo y de entrenamiento. Entonces yo quiero que me lo entrene con ADAN, que es uno de los algoritmos que utiliza backpropagation por dentro, pero en donde el gradiente descendente tiene unas pequeñas modificaciones, ¿sí? No es simplemente el peso igual al peso anterior más la rata de aprendizaje multiplicada por la derivada de esos pesos, sino que le agrega algunas cosas adicionales. El problema es un problema de clasificación, entonces utilizamos la entropía cruzada categórica y le decimos que vamos a utilizar como métrica de calidad el accuracy, ¿sí? El accuracy, ¿por qué? El dataset está totalmente balanceado, accuracy funciona perfecto,
¿de acuerdo? Aquí yo ya le digo que haga por favor el entrenamiento del modelo, ¿cierto? Y déjeme unos resultados por acá en History. Resultados de todo lo que él aguarda ahí del proceso de entrenamiento. Entonces no es iterativo, no es interactivo, que él vaya entrenando y me vaya mostrando. No, aquí es una cajita negra, entrena y dice, yo le guardo todo lo que usted quiere y después mire a ver qué hace con eso, ¿sí? Es básicamente eso. Le mando el dataset de entrenamiento, le mando el dataset de prueba, le mando el dataset de entrenamiento en X y Y y de prueba en X y Y. Le digo cuántas épocas quiero correr, le digo cuál va a ser el tamaño de cada lote, ¿sí? Porque son 150 registros, entonces yo le estoy diciendo, saque aleatoriamente de a 8 para entrenar, de a 8, ¿cierto? Y le digo, esto es para que le dé a uno información del proceso de entrenamiento más detallado. Después de que ya hace el entrenamiento, pues yo digo, bueno, quiero dibujar las curvas. Entonces acá, saco por ejemplo el valor de la accuracy, de evaluar el modelo sobre el dataset de entrenamiento y prueba. Yo le digo evalúelo y él me va a dar el accuracy y me va a dar la curva de loss. Y aquí grafico la curva de loss, no voy a entrar en detalles de esto es Plotly básico, y aquí grafico la curva de accuracy. Entonces miremos los resultados. Aquí está, en este caso ya nos, bueno, ahí está corriendo porque le volví a dar ejecutar. Bueno, en últimas, lo importante era más o menos cómo se da la solución, ¿cierto? Otras cosas que son tal vez chéveres de ver acá es, si yo quiero ver la red bonita, así, esto es lo más bonito que vi. Realmente no hay como una visualización muy chévere con esto. Y esto básicamente es haciendo uso como de grafos, irlos llenando uno a mano, ir recorriendo cada capa e ir lanzando los lazos de conexiones de unas con otras y demás. Esta es la arquitectura así, y si no, Keras lo presenta así, que eso ya viene dentro del paquete de Keras. O sea, Keras le dice uno, plantee el modelo, y el modelo sálvemelo en un archivo y todo lo demás, y ya, el modelo que va ahí, ¿sí? Y te dice ahí, pero pues en últimas, esto es tan sencillo, que pues ¿para qué? Solamente con la descripción que tengo acá arriba es más que claro, ¿sí? Ya cuando veamos, por ejemplo, las capas convolucionales, ahí sí ya vamos a ver un poquito de más números, pero hay que entenderlos y ya. Eso lo vamos a ver, yo creo que en la otra semana si alcanzamos. Entonces, esto ya fíjense, por ejemplo, acá, lo que yo les decía, el accuracy, fíjense que sube y baja, no es como tan suave como la curva de loss, ¿sí? Aquí se puede ver inclusive que la curva de entrenamiento pues está por debajo con respecto a la validación, pero las dos van muy parejitas, ¿cierto? Entonces en este momento no observamos un comportamiento que nos diga, no, aquí se está sobreajustando, ¿de acuerdo? Y por acá, por el otro lado, pues podemos ver que el resultado en relación con el accuracy, pues también llegaron casi al 100% las dos, ¿no? Llegaron al 100% las dos. De hecho, aquí es 96.7 lo que nos dio. Sí, eso, ahí visualmente uno no se alcanza a dar cuenta de que, bueno, sí, hay una pequeña separación antes del 100. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la versión básica, ¿sí? Ahora vamos a ver una versión que hace decaimiento de pesos, o sea que es una técnica de regularización, ¿se acuerdan? La que es ponerle ese L2 a la función de pérdida para que los pesos vayan decayendo. ¿Qué diferencia hay? Si ustedes se dan cuenta, mismas cosas de aquí, o sea, no hay sino esto de diferencia. Le coloqué que voy a utilizar regularización. Acá es la carga del dataset, es igual. Aquí hice el tema del procesamiento de los datos para dejarlos estandarizados. Aquí hice ya sé por qué corrí el otro, porque le colocamos acá lo de estratificado. Entonces por eso es que lo corrí. Aquí hacemos el modelo y aquí hay un cambio en el modelo. Porque acá en el cambio, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, 16, 8 y 3, ¿cierto? Aquí siguen siendo relu y softmax, pero acá yo le acabé de colocar el regularizador,
¿sí? Y en este caso le dije que utilizara el regularizador L2, y ese regularizador L2 utiliza ese lambda. ¿Se acuerda que había un lambda y después la sumatoria y el valor absoluto de los pesos? Entonces ese lambda, por ejemplo, en este caso fue de 0.01, que es lo que indica qué tan importante va a ser la fuerza que yo le voy a dar a ese componente de decaimiento de pesos. Solo hago eso y el resto ya es la misma historia. Adán, categórico, entrenamiento, dibuje, todo lo demás, ¿sí? Entonces realmente ya no hay mucho rollo. ¿Cómo hacer decaimiento? Solamente con agregarlo acá. Entonces eso pues es hermoso, porque si uno lo quiere hacer a mano, otra historia es la que hay que hacer. Entonces vamos a colocarle aquí estratificado. Ya, estratificado. No lo voy a correr porque me demoro. Y miremos los resultados. ¿Sí? Los resultados siguen teniendo más o menos el mismo comportamiento, pero no, porque recuerda que allá entrenamiento estaba por debajo y validación estaba por encima. Aquí quedó un poquito por debajo. O sea que el entrenamiento siempre fue mejorando, pero fue el uso de la regularización, en este caso, ayudó para que inclusive con datos no vistos la generalización fuera buena, y fue inclusive mejor, ¿de acuerdo? Y acá eso mismo podemos verlo en el accuracy, ¿sí? No se acostumbren a ver estos datos. Esto es porque este dataset es muy sencillo. En la vida real, sí, este es un dataset muy sencillo. En la vida real es muy difícil encontrar eso. O sea, que uno vea que, uy, no, me va mejor a mí eso no es normal, no es tan fácil, mejor dicho. Bueno, pero aquí lo que quería mostrarles era básicamente cómo se hace el decaimiento de pesos. Muy sencillo. Ahora, la otra es esta. El uso de Keras, pero en este caso con la parada temprana, con la detención temprana. Es decir, recuerden que él llega, va guardando los mejores resultados, pero se da cuenta después que en la validación empieza a irle mal, en vez de ir mejorando. Entonces, si eso sucede, ¿qué hace? Bueno, para hacer eso, ya no lo puedo hacer con el dataset anterior, porque el dataset anterior es muy bobito, muy sencillo, ¿sí? Entonces, para hacer eso voy a utilizar un dataset que se llama Fashion. Este dataset Fashion, básicamente, denme un segundo, es este dataset. Si lo miramos, básicamente es un dataset de puras imágenes pequeñitas de ropa y de cosas de fashion, ¿sí? Vestidos y demás, pantalones. Básicamente en este dataset las clases terminan siendo estas clases: camiseta, pantalones, bla, 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 ¿cierto? Son en general 10 clases, en total 10 clases. Entonces, ¿cuántas neuronas de salida tendría? 10, ¿cierto? Para hacer la clasificación. Y la foto solamente me trae, cada fotico solamente me trae una pieza, ¿cierto? Bueno, ahora, las imágenes dice que son de baja resolución, realmente son de horribles resolución, se ven feas. Son de 28 por 28, son chiquiticas, ¿cierto? Y son de muy mala calidad. Y vienen en escala de gris, ¿sí? Entonces, en últimas, nosotros lo que vamos a recibir es un cuadrado de 28 por 28. Normalmente cuando uno maneja ya imágenes, uno maneja imágenes con 3 canales, el rojo, el verde y el azul, RGB, rojo, green, blue, ¿cierto? Rojo, verde, azul. Entonces, ya las imágenes, y además son imágenes más grandes, y tienen los 3 canales, y cuando uno los va a procesar con una convolucional, tiene que ir procesando los 3 canales. Acá no nos vamos a preocupar de eso, porque es un solo canal gris, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar nuestro MLP. Aquí básicamente agregamos la opción de hacer llamado a Early Stopping. Aquí vamos a llamar el dataset de Fashion, que también está ya puesto en este caso no es por Scikit-Learn, sino TensorFlow lo tiene allí en una librería en línea. Yo lo que hago es que me lo traigo acá, ¿cierto? Este Fashion ya viene partido.
Él tiene 70.000 registros y tiene 60.000 para entrenamiento y 10.000 para prueba. Ya viene así organizado. Entonces yo hago el llamado al cargue y de una vez lo digo, métame estos en training, métame estos en testing y ya quedaron organizados como ellos lo tienen, ¿sí? Eso es importante porque muchas veces yo hago un proyecto con un dataset, pero cuando yo hice el partido pudo haber sido estratificado, pudo haber sido todo, pero me quedó una forma de partirlo que muy de buenas me da unos super resultados, ¿sí? Y yo me comparo con otros, no repitiendo lo de otros, o sea, no repitiendo las soluciones que los otros están presentando sobre el dataset como yo lo partí, sino tomando los datos que ellos colocaron en su artículo. Y ellos de malas usaron otra partición que no era tan favorable y les daba resultados peores, y usted feliz ahí de la cosa y tal. Estos manes dijeron, no, para evitar ese problema yo se los entrego partidos y todo el mundo tiene que usarlo así. Entonces realmente si solución es mejor es porque utilizó la misma forma de partición que todos. Entonces con eso hay que tener cuidado, ¿no? La varianza en el proceso de muestreo de los dos datasets puede afectar los resultados. Ahora, ¿qué hacemos? Los datos que vienen allí en cada píxel son números entre 0 y 255, ¿cierto? Para decir 0 es negro y 255 es blanco, ¿cierto? Entonces ahí van los tonos de grises, ¿de acuerdo? Entonces acá lo que hacemos es normalizarlos para que queden entre 0 y 1. Simple y llanamente, como viene un número entero, lo convierto en real y lo divido en 255. Entonces me va a dar un número entre 0 y 1. Listo, ya quedaron los datos de entrenamiento y de prueba en la variable X, que es la imagen, convertidos en números entre 0 y 1. Convierto las categorías, ¿cierto? Para que queden como categorías y después ya defino mi MLP. Este MLP tiene como entrada pues las gráficas de 28 por 28, ¿cierto? O sea, una matriz de 28 por 28 que es la entrada. Esa entrada, ¿ustedes cuándo vieron que la entrada de una red MLP fuera una matriz? Siempre eran vectores, ¿cierto? ¿Sí? Entonces por eso hay que hacerle una operación que se llama aplanado, el flatten. Entonces él coge esa matriz y la vuelve un vector. Ahí es donde se pierde toda la información geográfica, digámoslo así. O sea, mi vecindario de píxeles, ¿no? Yo ya quedé allá en una línea y el otro quedó por allá más abajo, ¿de acuerdo? Entonces ese es el pedacito que se pierde cuando se utilizan estas MLP y por eso han tenido mucha fuerza las convolucionales. Después activa una capa, su primer capa oculta de 256 neuronas y con activación ReLU, después 128 de activación ReLU y después 10 con Softmax. Softmax, ¿por qué? Porque son 10 categorías y necesitamos que una de ellas se active. Fíjese a tu pregunta que normalmente van cayendo, si te das cuenta la primera, la segunda va cayendo y va cayendo, es lo normal. Después, compilación, es la misma que ya hemos visto, ¿cierto? Idéntica. Viene la configuración de la detención temprana. Entonces, yo acá, primero que todo, este parámetro de 5, lo que me dice a mí es que voy a tener la paciencia de esperar 5 errores. O sea, le fue más mal, pero 5 nomás, no espero más, porque son 5 épocas, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue? Aquí no hemos dicho todavía cuánto voy a pasar por época, pero por época el lote va a ser de 128. O sea, es pasar 128 registros y le iba bien y ahora le fue mal. Y otros 128 registros y también le fue mal en validación, ¿no? Bueno, resulta que además aquí yo tengo que decirle cuál es la variable que tengo que estar vigilando, ¿sí? Entonces, él lo que dice es, el loss que tiene que vigilar es el de validación, val de validación, loss. Entonces,
Mire ese, si ese empieza a irle mal 5 veces, chao, ¿cierto? ¿Y qué debe hacer? Restaurar la última mejor versión de los pesos, que es lo que dice aquel. Pues es lo normal, sí. No, no, porque entrenamiento lo más normal es que entrenamiento siempre vaya bajando, ¿sí? O que si mucho quede como estancada hasta que vuelva a bajar. Entonces por eso siempre es en validación, porque en validación es que él va bajando y de un momento a otro empieza a decir, no, ya se aprendió fue lo de allá, lo de entrenamiento, y ya dejó de generalizar, entonces me empieza a ir mal en validación. Bueno, de aquí es raro el split de validación. ¿Qué más? Bueno, realmente no pasa 128, ¿no? Porque él coge un porcentaje para validación. Y cuando suceda lo que suceda, hace el llamado a la parada temprana. Y aquí está lo demás, lo de las gráficas. Entonces miremos las gráficas porque ya son las 4. Y miremos la gráfica. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos viendo el gráfico de pérdida, la función de loss. Y fíjense que el entrenamiento normalmente siempre tiende a bajar, ¿cierto? Y lo que le digo, a lo máximo digamos como que se estanga y después vuelve a tratar de bajar. Pero aquí podemos ver que en validación la historia ya no fue tan bonita como en el anterior. Él empieza a bajar, aquí está bajando, aquí le fue mal, ¿sí? Pero tengo paciencia. No, aquí ya le fue bien, entonces no. Vuelve y arranca. Pero le fue mal, va una. Le fue mal, va 2. Ah, pero aquí ya fue otra vez. No, tuve paciencia, bien, ¿cierto? Aquí bien, mal. Ah, pero aquí ya bien. Pero aquí mal, 1, mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, suerte. Ya, no más paciencia. Y paró. Y apenas utilizó 16 de las 100 épocas, no me acuerdo cuántas fue que les puse. 50 épocas, ¿sí? No llegó a 50, a la 16 él se detuvo, dijo, no, yo ya no sigo más, no continuó, y el resultado que me retorna fue los pesos que encontró en este punto. O sea, cuando definió esos pesos, él retorna esos pesos, ¿sí? No los últimos, porque los últimos ya son malos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y aquí lo podemos ver también en la gráfica de exactitud, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería entonces por hoy.